La Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica les da la bienvenida al programa de capacitaciones de la primera feria virtual del sector gráfico. Esperamos sea de gran provecho para su empresa y equipo de trabajo. Bienvenidos. Buenas tardes, les damos la bienvenida al primer boletín económico Desempeño de la economía colombiana en el año 2019 y perspectivas del 2020, creado por la Dirección de Investigaciones Económicas para ustedes, nuestros afiliados. Entonces, esta vez en este boletín les vamos a presentar a manera de resumen un poco cómo fue el desempeño de la economía colombiana en el año 2019, unos datos generales, un poco de comportamiento de la industria manufacturera en Colombia y del comercio minorista en el año 2019, algo de comercio exterior de Colombia en el año 2019, expectativas de la colombiana en el 2020, qué puede pasar, qué está pasando con la coyuntura actual que estamos viviendo con el coronavirus y el aumento de la tasa de cambio que puede afectar en gran medida a nuestra industria. Y en la segunda parte le vamos a hablar un poco acerca del comportamiento de la comunicación gráfica colombiana en el 19, datos generales de la producción, las ventas, las exportaciones y las importaciones. Para dar inicio, entonces, el primer slide que les queremos mostrar, el crecimiento de la economía colombiana reportado para todo el año fue de 3,3%. Si lo quieren desglosar por trimestres, en el primer trimestre fue 3,2%, en el segundo 3,3%, en el tercer trimestre, que fue donde mostró un poco más de recuperación, fue 3,5% y cerró en el último trimestre de octubre a diciembre con un valor del 3,4% para promediar en todo el año 3,3%. En los años anteriores, en el 2018 fue de 2,5% y en el 2017 fue de 1,4%, mostrando claros signos de recuperación de nuestra economía colombiana. Si lo queremos ver a nivel de actividades, las principales y que apoyaron en mayor medida el crecimiento de toda la economía colombiana fueron actividades financieras y de seguros, que creció 5,7% en todo el año, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que creció 4,9%, y completando el top 3 de actividades está administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, que creció 4,9%. Tenemos que resaltar que para el año 2019 solamente una actividad registró de crecimiento, que es el principal reto de la economía nacional, que es la actividad de construcción, que creció menos 1,3% en todo el año. En la siguiente diapositiva les queremos mostrar que, aunque para el año 2019 no fue el crecimiento esperado por el gobierno, porque a principio del año el gobierno estaba pronosticando una tasa de 3,6% de crecimiento, Colombia, bien que mal, fue el que lideró el crecimiento económico en la región de Sudamérica para este año, con una tasa, como ya lo había nombrado anteriormente, de 3,3%. Le sigue Perú, que no está muy lejos de nosotros, que creció 2,4%, y grandes potencias económicas como Brasil y Chile, que tenían unas expectativas altas de crecimiento, crecieron al 1,2% y al 1%. El buen comportamiento de la economía colombiana, este 3,3% que se obtuvo en el 2019, está soportado por el repunte de la inversión extranjera directa, las buenas políticas macroeconómicas que crea el Banco de la República en pro de una correcta estabilidad monetaria y en una mejora en las tasas de crecimiento de las industrias extractivas, esto es exportación y producción de petróleo en su mayoría, que en años pasados están en valores negativos y que en el 2019 lograron tener tasas de crecimiento positivas. En la siguiente diapositiva vamos a ver los valores de la tasa de desempleo promedio para el año 2019, y es que si bien anteriormente estábamos teniendo una tasa de desempleo de un dígito, este año volvimos a tener una tasa de desempleo de 2 dígitos, alcanzando un valor promedio de 10,5% en todo el año. Este es uno de los principales retos y preocupaciones del gobierno, porque no se sabe exactamente de dónde está saliendo esta tasa de desempleo y cómo podríamos generar políticas para reducirla nuevamente a los valores de un dígito. Hay que aclarar y informarles que en el primer mes del 2020 la tasa de desempleo alcanzada fue de un 13%. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, explica que esta tasa de desempleo que se tuvo en el primer mes del 2020, en enero, que alcanzó el 13%, si bien está elevada con respecto a la que se tuvo en enero del 2019, explicó que en las ciudades principales, en las ciudades urbanas, disminuyó, mientras que en las ciudades rurales aumentó. Sin duda, los altos niveles de desempleo siguen siendo el principal flagelo de la economía colombiana. Lo peor es que nadie prevé una fuerte recuperación de dichos niveles para lo que resta del año.
En la siguiente diapositiva podemos ver cómo fue el comportamiento de la tasa de cambio. En el año 2019 esta alcanzó un valor de 3.281 pesos en promedio, aumentando significativamente su valor respecto a los años anteriores. Como pueden ver en la gráfica, en azul está la serie histórica del comportamiento de la tasa de cambio. Venía de unos valores cercanos a los 3.000 pesos y terminó cerrando el año en el mes de diciembre de 2019 en valores de 3.378 pesos. También les queremos decir que en días pasados, el 9 de marzo, alcanzó el máximo histórico, alcanzando un valor de 3.803 pesos. Esto repercute en que las importaciones seguramente se van a ver afectadas, volviéndose más costosas y disminuyendo el volumen de estas para la economía nacional, afectando mucho de la industria manufacturera. Como pueden darse cuenta, también está la serie del comportamiento del precio del petróleo. Y como pueden darse cuenta, cuando el precio del petróleo tiende a disminuir, la tasa de cambio tiende a aumentar. Si se pueden dar cuenta, más o menos para el mes de octubre del 2018, el precio del petróleo inició unos niveles de descenso, mientras que la tasa de cambio inició unos niveles al alza, demostrando una vez más la relación inversa que existe entre el precio del petróleo y la tasa de cambio, importantísimo para el análisis económico de la economía nacional, ya que ante disminuciones del precio de petróleo, que es lo que actualmente está sucediendo, la tasa de cambio va a tener siempre una presión a elevarse. En la siguiente diapositiva podemos ver cuál fue el comportamiento de la producción real de la industria manufacturera. En el año 2019 esta registró una tasa de 1,5% de aumento en la producción. Las ventas disminuyeron en un 1,9% y el desempleo decreció en menos 0,4%. Se resalta que la correlación entre la producción y las ventas es evidente, mostrando que periodos con mayor producción están acompañados de periodos con mayores ventas. Igualmente, como lo pueden evidenciar, las caídas en la producción repercuten en menores niveles de ventas. Adicionalmente, la encuesta en su sección de empleo da evidencia de la coyuntura actual que está pasando el país. La industria manufacturera no es ajena a esta situación y ha disminuido sus niveles de empleo, teniendo desde el mes de abril del año 2017 de crecimiento en la contratación de personal. Como pueden evidenciar, la producción y las ventas manejan un comportamiento similar, mientras que el desempleo ha venido creciendo desde aproximadamente marzo del año 2017, hasta llegar a un nivel de menos 0,4%, que fue la tasa de crecimiento que tuvo el empleo en el año 2019. Importantísimo para saber cómo es el comportamiento de la industria manufacturera y qué está pasando durante el transcurso del último año. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco acerca del comportamiento a nivel de sector de la industria manufacturera. Les estamos mostrando el top 10 de sectores que más crecieron según su nivel de producción para el año 2019. En primer lugar, liderando esta categoría de industria manufacturera se encuentra la fabricación de carrocerías para vehículos, automotores y remolques, que tuvo un crecimiento de 50,3% durante el año 2019, sus ventas crecieron 37,2% y su empleo aumentó 38,5%. La siguiente fue fabricación de artículos de viaje, bolsos de manos y artículos similares en cuero, que tuvo un crecimiento mucho menor comparado al anterior sector, que fue de 15% para el año 2019, 7,5% en su nivel de ventas y decreció 7,2% en su nivel de empleo para este mismo año. La fabricación de otros tipos de equipos de transporte le sigue, con un aumento en la producción de 14,3%, seguido de fabricación de otros productos químicos, que aumentó 10,1%. Elaboración de productos de molinería, almidones y derivados creció 8,3%. Elaboración de productos de panadería creció 7,3% en el año 2019. Le sigue elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, que creció 6,6%. Y llegamos a los dos sectores que más nos interesan dentro de Andigraph, que es la fabricación de papel, cartón y sus productos, que tuvo un crecimiento de 5,2% en su producción, 5,0% en el nivel de ventas y 0,9% en el nivel de empleo. Igualmente, actividades de impresión creció a un ritmo muy parecido, teniendo un nivel de producción de crecimiento en el 2019 de 5,1%, las ventas crecieron en 5,4%, el desempleo en este caso tuvo un valor negativo, decreció menos 0,2%. Queremos hacer énfasis en que todas estas actividades que les hemos dicho, incluyendo las dos que le competen al gremio, crecieron por encima del total de la industria manufacturera, que fue de 1,5% en producción y 1,9% en el nivel de ventas.
generando un buen panorama para estos sectores. En esta diapositiva queremos mostrarle cómo fue el comportamiento del comercio minorista. Esto nos remontamos a la encuesta de comercio al por menor y comercio de vehículos presentada por el DANE en los días pasados. En el año 2019 las ventas minoristas acumularon un valor del 6,5%. Los sectores que más influyeron en este crecimiento fueron equipos de informática, telecomunicaciones para uso personal o doméstico, que creció 19,3%, seguido por productos para el aseo del hogar, que creció 11,5%, electrodomésticos, muebles para el hogar, creció 11,2%, y calzado, artículos de cuero y sucedáneos de cuero, creció 10,5%. Estos cuatro sectores fueron los que más empujaron las ventas del comercio minorista en el año de 2019. En contraste, les queremos mostrar los sectores que tuvieron menor crecimiento o decrecieron en tal caso. Productos farmacéuticos y medicinales creció 2,0%, combustibles para vehículos automotores creció 1,9%, repuesto, partes y accesorios y lubricantes para vehículos creció 1,6%, y el que le compete al sector y al gremio, que es aquel que se llama libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares, decreció, fue el único sector que decreció, menos 4,6%, lo que nos lleva a preguntarnos qué está sucediendo con las ventas de este sector a nivel de comercio minorista. La economía colombiana, aunque no alcanzó las expectativas anunciadas por el gobierno a inicios del año 2019, como ya lo había comentado, ha logrado afrontar los retos externos e internos, estabilizándose debido a factores como la fuerte demanda interna, jalonada principalmente por el consumo de los hogares, en donde las ventas reales, como ya lo nombré, acumuló para el año 2019 un valor de 6,5%. La estrategia del gobierno, y que desde Andigraf estamos promocionando, es que esta tiene que estar dirigida a aumentar la productividad, la competencia y una mayor apertura económica en los sectores claves como transporte y telecomunicaciones. En el año 2020 dirigir esfuerzos al sector construcción será clave para aumentar los niveles de crecimiento económico de toda la economía colombiana. En la siguiente diapositiva les queremos mostrar cómo fue el comportamiento de la balanza comercial de Colombia, esto es las relaciones que tiene Colombia de importación y exportación con el resto del mundo. Queremos hacer énfasis en que para el año 2019 la balanza comercial obtuvo un valor de menos 10.769 millones de dólares FOB, siendo el segundo valor más alto registrado desde el 2016, cuando se alcanzó un valor de menos 11.081 millones de dólares en ese año. Esto se debe principalmente a que las exportaciones disminuyeron y las importaciones aumentaron, aumentando la diferencia que existe entre ellas y por lo tanto aumentando el valor de la balanza comercial. En la siguiente diapositiva vamos a desglosar por exportaciones e importaciones los resultados de comercio exterior de la economía colombiana en el año 2019. En exportaciones se registró un valor de 39.501 millones de dólares FOB, disminuyendo 5,7% con respecto al año 2018. Principalmente, y adentrándonos más en qué fue lo que disminuyeron combustibles y productos de las industrias extractivas un 11% su nivel de exportaciones, las manufacturas decrecieron menos 0,4% con respecto al 2018, otros sectores aumentó 22,0%, y el sector de agropecuarios, alimentos y bebidas aumentó su valor registrado en 0,8% con respecto al año 2018. En cambio, a nivel de importaciones se registró un aumento del 2,9%, esto es, en el año 2019 fueron 52.702 millones de dólares CIF registrados, lo que elevó el aumento del 2,9% respecto al año 2018. Adentrándonos un poco más en qué fue lo que aumentó y qué fue lo que disminuyó, combustibles y productos de las industrias extractivas aumentó 21,6%, manufacturas aumentó 1,0%, otros sectores aumentó 43,9% y agropecuarios, alimentos y bebidas aumentó 1,4%. Como se pueden dar cuenta, la balanza comercial, esto es, diferencia entre exportaciones e importaciones, fue más deficitaria debido a que las importaciones aumentaron y las exportaciones disminuyeron. No obstante, pese a que la balanza comercial registró unos valores negativos, queremos fomentar en el gremio las exportaciones, creemos que existe una gran dependencia de los bienes extranjeros y además aún hay desventajas competitivas frente a los principales socios comerciales como Ecuador y Perú. Por ende, uno de los principales retos está ligado al aumento de las barreras no arancelarias, la infraestructura, fortalecer la iniciativa de rutas 4G y mejorar la estructura comercial logística de nuestro país para fomentar y facilitar
el desempeño exportador de la economía. La expectativa para el año 2020 es lograr una mayor diversificación de las exportaciones para así lograr disminuir el déficit comercial que tiene Colombia con el resto del mundo. Al disminuir este déficit comercial, esta balanza cambiaria, vamos a ayudar también a que el déficit de cuenta corriente, que es aquel que mide las relaciones de Colombia con el extranjero, también se reduzca, lo cual es muy provechoso para la economía nacional. En esta diapositiva les vamos a mostrar un poco los resultados acerca de la encuesta de la confianza industrial desarrollada por Fedesarrollo. El índice de confianza comercial aumentó en 1,2 puntos porcentuales en el año 2019, pasando de 26,8% a 28,0%. Este índice está compuesto por la percepción de la situación económica actual de la empresa o del negocio, el nivel de existencias, las expectativas sobre la situación económica del siguiente semestre. El otro índice que les queremos mostrar es el índice de confianza industrial, que también lo saca Fedesarrollo en la misma encuesta. En el año 2019 tuvo un valor de 6,8%, mientras que en el año del 2018 tuvo un valor del 1,4%, mostrando que el índice de confianza industrial por parte de las empresas aumentó. Aquí en el cuadro pueden observar que este consta del volumen actual de pedidos, que están disminuyendo, el nivel de existencias, que también disminuyó, pero las expectativas de producción para los próximos 3 meses por parte de las empresas aumentó de 29,5% a 33,9%, mostrando que antes de la coyuntura del coronavirus y todo lo que está pasando por estos días, los empresarios tenían una buena percepción de cómo iba a ser los próximos 3 meses o 6 meses del año 2020. La opinión industrial conjunta que realiza la ANDI junto con ANDIgraph hace parte de esta encuesta también. Podemos ver otra forma de medir la evolución de la producción y las ventas. Tenemos que resaltar que los resultados de la encuesta EOIC se comportan de manera similar con los resultados mostrados por el DANE. Esto es, por ejemplo, pueden darse cuenta que los niveles de producción para el año 2019 crecieron 1,3%, muy similar al valor registrado por el DANE para ese año de 1,5%, disminuyendo su valor con respecto al que se obtuvo en el año 2018. Las ventas totales alcanzaron un valor, aumentaron 2,5% para el año 2019, en el año 2018 tuvieron un valor de 2,2% y las ventas al mercado nacional tuvieron un aumento en el 2019 de 2,8% y en el año 2018 un valor de 2,0%, mostrando el buen comportamiento, crecimiento que tuvo la industria manufacturera en general, teniendo valores positivos para el año 2019. Otra de las preguntas que realiza la encuesta de opinión industrial conjunta es acerca de los principales problemas de la industria de la manufactura. Estos son los principales quejas que tienen los empresarios y las principales preocupaciones. Esto es un valor promedio y el porcentaje de empresas que las nombra. Por ejemplo, el principal problema que aquejan las empresas es el tipo de cambio y sus variaciones. 28,7% de las empresas se quejaron sobre este problema. El siguiente es costo y suministro de materias primas, con un 24,5% de las empresas aquejándose de este problema. Otro problema que registraron fue la falta de demanda, con un 23,7% de las empresas diciendo que ese es un problema. El siguiente es estrategias agresivas de precios y comercialización, con un 17,4%. Le sigue infraestructura y costos logísticos, los problemas relacionados con exportar e importar y mover la mercancía dentro del territorio nacional, con un 13,3%. Continúa contrabando, muy importante para el sector gráfico, con un 13,1% de las empresas aquejándose de este problema. Le sigue incertidumbre tributaria, con un 7,2% de las empresas diciendo que este es un gran problema. Cartera, con un 3,6% y mano de obra, con un 3,5% del porcentaje de las empresas. Estos son los valores que registraron la encuesta de opinión industrial conjunta, que son los principales problemas que le aquejan a la industria y dentro de ellos la industria del sector gráfico, que es la que nos compete. En la siguiente diapositiva queremos empezar a hablar un poco más acerca de cuáles son las expectativas que tenemos y que tienen los principales centros de investigación y nosotros como gremio ANDIgraph sobre la economía colombiana para el año 2020. La primera que les queremos decir es que el crecimiento esperado de la economía colombiana para el año 2020, omitiendo todas las últimas coyunturas que han sucedido durante los últimos 3 meses, es que va a alcanzar un valor de 3,5% para este año. 0,2 puntos porcentuales con respecto al registrado en el 2019 de 3,3%.
Otras entidades arrojan los siguientes valores de tasa de crecimiento económico para el año 2020. Por ejemplo, los gremios están apuntando un 3,4% de crecimiento, ANIF apunta un 3,3% de crecimiento, Ministerio de Hacienda un 4,7%, Banco Mundial 3,6%. Aún así, la coyuntura mundial a causa del coronavirus esperamos que afecte el crecimiento. Los escenarios macroeconómicos mostraban que en 2020 sería un mejor año para la economía mundial y que en particular para la colombiana. Por cuenta de los choques externos, el primero que relacionamos con el brote y propagación del coronavirus y el segundo que se relaciona con la guerra de precios que está ejerciendo Rusia y la OPEP, esos escenarios macroeconómicos cambiaron sustancialmente no solo para este año, sino para los próximos las expectativas de crecimiento económico. Las perspectivas de los organismos multilaterales indican que el PIB mundial caerá como consecuencia del virus. Vamos a hablar como un poco más desglosando los principales variables que componen la economía. Esto es un poco de desempleo, sobre el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente y la inflación, que son de vital importancia conocerlos para ver cuál va a ser el comportamiento de la economía colombiana en el año 2020. En esta parte del cuadro, en el mes de febrero del 2020, la inflación ha variado 3,72% con respecto al mismo periodo del año anterior, esto es enero-febrero del 2019, lo que demuestra que la inflación está teniendo una tendencia al alza. Muy seguramente el gobierno, para continuar con su rango objetivo del 3%, que es el que siempre aspiran, y esto es en manos del Banco de la República, tendrá que intervenir las tasas de interés, muy seguramente subiéndolas para mantener la inflación en el rango esperado de 3%. Como se los nombramos, en el año 2019 la inflación promedio fue de 10,3%, pero ante las sugerencias, ante los pronósticos de la principal organización relacionada con el trabajo, que es la OMT, estiman que para el año 2020 en Colombia esta muy seguramente va a continuar aumentando, muy seguramente alcanzando niveles del 11%. En cuanto al déficit en cuenta corriente, que fue el que les nombré antes, donde está ubicada la balanza cambiaria, muy seguramente el Banco de la República espera que sea para el 2020 4,4% del PIB, 0,1 punto porcentual por arriba del registrado en el año 2019, que fue 4,3%. Factores negativos que pueden aumentar este déficit es que la balanza comercial, el déficit de la balanza comercial puede seguir aumentando, esto es mayores importaciones y menores exportaciones, y factores positivos para disminuir este déficit es que las remesas y la inversión extranjera directa pueden hacerlo disminuir a valores menos negativos. En cuanto al déficit fiscal, se espera que en el 2020 sea de 2,2% del PIB, 0,3 puntos porcentuales, que es el que se registró en el año 2019, que fue de 2,5%. Estas cuatro variables son importantes, hay que tenerlas en cuenta para saber cuál va a ser el posible comportamiento de la economía colombiana en este 2020 y nos dirán qué tanto va a crecer o decrecer la industria manufacturera y dentro de ella el sector de la comunicación gráfica. En esta diapositiva les queremos mostrar los resultados que arrojó un informe de McKinsey en el año 2019 relacionados con cuál van a ser las proyecciones de la globalización y de comercio exterior en los próximos años. Como resultado se obtuvo que McKinsey espera y nos dice que uno de los factores que va a pasar durante los próximos años es que la globalización que nosotros conocemos, que viene sucediendo durante los últimos 30 años, va a desacelerarse. Las relaciones comerciales a nivel mundial entre los países van a disminuirse. El comercio exterior, esto es exportaciones e importaciones, se va a volver cada vez más intrarregional. Esto es, Colombia se va a dedicar a realizar sus relaciones comerciales con los países que están más cerca, Perú, Estados Unidos, Ecuador, todos los que están cerca, donde impliquen menos costos todo este tema logístico de exportar e importar. Y también dice en el informe que el comercio de servicios va a aumentar, mientras que el comercio de bienes va a disminuir durante los próximos años. Es importante tener en cuenta estos resultados porque a partir de ellos se pueden generar bastantes estrategias sobre cómo va a ser en los próximos años el comercio exterior para que las empresas estén organizando e identificando y consolidando sus procesos de exportación e importación. Adicionalmente a las anteriores diapositivas que les mostramos sobre las expectativas de la economía colombiana, tenemos que hacer una actualización sobre lo que ha pasado y acontecido en el mundo y en Colombia durante los últimos 3 meses.
Es muy importante ver acá las noticias que están sucediendo. Es que el dólar se está negociando por encima de los 4.000 pesos. El 9 de marzo, como se los nombré anteriormente, alcanzó el valor histórico cercano a los 3.800 pesos. Esto se da básicamente porque esta moneda depende de los precios del petróleo. La OPEP y Rusia están en una guerra de precios de petróleo. La OPEP está aumentando sus niveles de producción, por lo tanto el precio del petróleo está disminuyendo, lo que afecta la moneda colombiana, devaluándola, haciendo llegar a estos valores de 4.000 pesos que van a afectar inevitablemente las importaciones de nuestro país. El coronavirus fue declarado como pandemia, tenemos que estar muy atentos a esto. Todos estos temas han ocasionado que, por ejemplo, la OCDE rebaje al 2,4% su previsión de crecimiento mundial, crecimiento que tenía al principio del año en 2,9%, redujo esta tasa de crecimiento en 0,5 puntos porcentuales. Y para que se den cuenta de lo que está pasando, las bolsas de los principales países, incluyendo la de Colombia, han disminuido sus índices y hasta llegar al punto de haber suspendido sus operaciones, lo que está generando todos estos temas en el agregado, está generando que se esté generando un pánico, lo que ha llevado a que la economía esté preocupada, con reuniones del Banco de la República sobre cómo afrontar todos estos retos. En la diapositiva pueden ver el comportamiento de los últimos 3 meses, que ha sido el más volátil, del precio del petróleo y la tasa de cambio colombiana. Como pueden darse cuenta, al igual que lo había comentado en diapositivas anteriores, cuando el precio de petróleo tiende a bajar, y esta vez hasta niveles de $30 por barril, la tasa de cambio inmediatamente tiene un efecto a devaluarse, logrando alcanzar valores cercanos a los 3.900 pesos. La disminución de los precios del petróleo, producto de las disputas comerciales entre la OPEP y Arabia Saudita, que ya lo había nombrado, pueden desencadenar en problemas fiscales para Colombia. Esto es, Colombia depende en gran medida, no el 100%, sino en gran medida, de los ingresos que le genera la venta de petróleo por parte de Ecopetrol. Seguramente esto desencadena en menores ingresos, lo que va a ser llevado a concluir en una reforma fiscal para lo que resta del año, muy seguramente a partir del segundo semestre del año. Los déficits gemelos de Colombia, esto es el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente, seguramente, y dada la coyuntura que está pasando, van a continuar aumentando. Esperamos que el banco trate de intervenir la tasa de cambio, esto es generando políticas monetarias donde haya mayor volumen de dólares en la economía para hacerla retornar a niveles de 3.500, 3.600 pesos, que son básicamente los niveles que habían tenido en cuenta cuando desarrollaron los marcos fiscales para que la economía se comporte de una manera positiva en lo que resta del año. Esta diapositiva les puede mostrar de forma más detallada cómo es la comparación entre el comportamiento de la tasa de cambio en el año 2020 contra la tasa de cambio en el año 2019. Como pueden darse cuenta, la diferencia es abrupta. Los valores que para marzo del año pasado estaban alrededor del 3.150 pesos. Este año, dada la coyuntura del coronavirus, ya estamos en valores cercanos a los 3.800 pesos, cosa que se tiene que tener en cuenta por parte de las empresas al momento de realizar las importaciones de insumos, de maquinaria y de materias primas para sus procesos productivos. La canasta familiar propuesta por el DANE consta en un 20% de bienes importados, los cuales generarían el aumento de precios en la economía nacional. Hay que tener en cuenta mucho eso. El 20% de la canasta familiar son bienes importados, por lo que se va a ver directamente afectado al ingreso de las personas. En el corto plazo y mediano plazo, quizás, los sectores que más se van a ver afectados y que ya se han visto afectados por esta coyuntura del coronavirus y del aumento de la tasa de cambio es el sector de transporte, el sector de turismo, tecnología, agroalimentos y comercio. Serán aquellos que se verán más afectados en el corto plazo en cuanto a este tema coyuntural del coronavirus y sus efectos en la economía colombiana. En esta diapositiva les queremos mostrar un poco cuáles son las perspectivas, cuáles son las proyecciones que estamos haciendo desde Andigraph con respecto a esta coyuntura del coronavirus y sus efectos sobre la tasa de cambio. Lo primero que le queremos decir a las empresas es que si bien la tasa de cambio va a aumentar a 4.000 pesos y muy seguramente esto se va a ver afectado en las importaciones,
Entonces es necesario que las empresas replanteen su proceso importador, si lo tienen, y que quizás sustituyan el mercado exterior por el mercado interior, si lo pueden hacer. Este dólar de 4.000 pesos seguramente va a hacer que dejen de importar, y si es necesario 100% que lo hagan, seguramente ustedes como empresas van a transmitir este efecto hacia los consumidores vía precios, lo que podría llevar a menores ventas en el corto plazo. Pero si ven desde otras perspectivas este aumento de la tasa de cambio, es que en 4.000 pesos lo pueden aprovechar directamente. Esto es, ya que está bastante elevada con respecto a los valores de los meses anteriores, pueden explotar esta coyuntura aprovechando este valor, aumentando y consolidando su proceso de exportación. Es decir, hay que enfocarse un poco más en el mercado exterior, aprovechando esta tasa de cambio, lo que puede generar más ingresos para las empresas. Las estimaciones que hacemos desde Andigraph y las proyecciones que hemos hecho de la industria de papel e impresión para el año 2020 sugieren que antes de la coyuntura del coronavirus iban a crecer alrededor del 3 al 5% la industria de papel y cartón, y la industria de impresión iba a estar cercana al 3,4%. Con esta coyuntura que sucedió durante los últimos meses, estos valores pueden verse reducidos por la reciente devaluación de la tasa de cambio, ocasionando una disminución en la producción y en las ventas. Es necesario que todas las empresas afiliadas replanteen sus procesos de producción y ventas y tengan en cuenta esta coyuntura para que en los próximos meses no se vean tan afectadas en cuanto a lo que es ventas en el mercado nacional. Que es un poco más acerca de profundizar el efecto del coronavirus en el consumo de los hogares. Queremos mostrarles que se han cambiado los hábitos de consumo por parte de los hogares. Una encuesta que realizó Nielsen en los primeros días del mes de marzo, esto es antes de que el coronavirus llegara a Colombia, mostró que los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo. Y desde Andigraph identificamos que envases, empaques y etiquetas muy seguramente van a ser los sectores que se vean más movidos por esta coyuntura, aumentando su producción para tratar de cumplir con la demanda que está solicitando el mercado. Entonces, como resultados de la encuesta, alimentos, la adquisición de lactados aumentó en 19%, la adquisición de lácteos subió un 12% y la adquisición de productos congelados se incrementó en 3%. Si nos remontamos un poco más hacia los productos farmacéuticos, podemos darnos cuenta que los suplementos subieron en sus niveles de consumo un 43%, vitaminas aumentó un 33%, fármacos que no requieren fórmula médica para su venta subieron 82% en consumo. Y uno muy importante que está teniendo mucho protagonismo durante los últimos días son los artículos de limpieza para el hogar. Como resultado de la encuesta de Nielsen, se encontró que en detergente del oso aumentaron sus niveles de consumo 28%, el consumo para limpiadores líquidos aumentó 31%, 29% para limpiavidrios, 35% para jabón de tocador, pañitos húmedos aumentó 44% y un 26% para papel higiénico. Los pusimos y hacemos mucho énfasis en ellos porque todos ellos constan de etiquetas y envases y empaques que están directamente relacionados con los productos de la industria gráfica. Ahora vamos a adentrarnos un poco en los resultados que tuvo la industria de la comunicación gráfica en cuanto a producción, ventas, empleo y un poco de comercio exterior para el año 2019. La siguiente variable que les queremos mostrar es el comportamiento de las ventas para las actividades de impresión, y es que como resultado se obtuvo un valor de 5,4% durante todo el año 2019. Esto es también muy por encima del registrado por la industria manufacturera, que fue de 1,9%. E igualmente, como se vio en el caso de producción, también la serie muestra que para enero y febrero del año 2019 se obtuvieron unos valores muy interesantes. Esto es este pico acá. Si bien siguió disminuyendo, se alcanzó un valor positivo de 5,4%. Ya cambiando de segmento por parte del gremio, el segmento de fabricación de papel, cartón y sus productos, para el año 2019 tuvo un crecimiento de 5,2% en la producción, también por encima del registrado por parte de la industria manufacturera de 1,5%. En esta diapositiva, la diapositiva 27, les queremos mostrar el comportamiento de las ventas por parte del sector de fabricación de papel, cartón y sus productos. En total tuvo un aumento del 5,0% para el año 2019, también por encima del registrado
por la industria manufacturera, que fue de 1,9%. De esta manera, es importante la búsqueda de oportunidades en el mercado nacional, aprovechando la situación coyuntural de la tasa de cambio, sustituyendo la oferta extranjera de papel, cartón y sus productos por la oferta de la industria nacional, y si se puede, tanto en el sector de actividades de impresión como en el sector de fabricación y papel y sus productos, buscar oportunidades en el mercado extranjero, aumentando las exportaciones para aprovechar el comportamiento elevado, la devaluación que tuvo la tasa de cambio del peso colombiano durante estos 3 meses. Esto en pro de aumentar los ingresos para las empresas. En esta diapositiva queremos profundizar un poco más cómo fue el comportamiento de la industria manufacturera para los sectores relacionados con Andigraph, pero esta vez a nivel de departamento. La encuesta manufacturera mensual con enfoque territorial arroja estos resultados para los 4 principales departamentos: Antioquia, Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca. Y como resultado obtuvimos que Antioquia ha mostrado un comportamiento positivo, ha tomado partido frente a las demás regiones competidoras, siendo la principal región en producción, seguida por Bogotá, pero aún así resaltamos que si bien la producción en el departamento del Valle del Cauca no es la más elevada, las ventas en ese departamento sí lo son. Resaltamos que en Antioquia el empleo está creciendo al 1,3%, mientras que los otros departamentos sí están teniendo unos valores de empleo bastante negativos o pequeños con respecto al que tuvo el departamento de Antioquia. En esta presentación es preciso señalar que el crecimiento de este sector en Colombia en el año 2019 fue el resultado de la tendencia positiva que ha tenido el papel y la impresión durante los últimos años a nivel nacional, y por un conjunto de empresas seriamente comprometidas por aumentar los niveles de productividad en el país. A partir de acá les queremos mostrar un poco más acerca de cómo fue el comportamiento del comercio exterior, exportaciones e importaciones de los segmentos de Andigraph, impresión y proveedores de la industria gráfica. En el primero, que son las exportaciones de la comunicación gráfica en Colombia, les queremos mostrar que envases y empaques fue aquel que exportó mayor cantidad, creciendo 5,1% con respecto al año 2018. Le sigue etiquetas, libros editoriales, artículos escolares y de oficina, que decreció menos 13,9%, material publicitario y comercial, después publicaciones periódicas, que exportó 4,4 millones de dólares, pero decreció 18% con respecto al valor del año anterior, esto es el 2018, y por último, en exportaciones, formas comerciales y valores, que exportó 1,8 millones de dólares, decreciendo menos 0,7%. Los principales socios comerciales para la comunicación gráfica, esto es, principales destinos de exportación, fueron Ecuador, México, Perú y Estados Unidos. Como para resumir un poco estos cálculos, las exportaciones de este sector, de este segmento de la comunicación gráfica, aumentaron 1,2% con respecto al año 2018. Esto es, en el año 2019 se exportó un total de 202 millones de dólares. Ahora, haciendo referencia a las importaciones de la comunicación gráfica en Colombia, les queremos mostrar cómo fue el comportamiento. Al igual que exportaciones, el principal segmento que más importó en el año 2019 fue envases y empaques, con un total de 124 millones de dólares, decreció 12,2% con respecto al año anterior. Le sigue etiquetas, que aumentó sus niveles de importación 7,7%. Después viene libros editoriales, que aumentó 3,8%, importando un total de 55 millones de dólares. Le sigue material publicitario y comercial con 31 millones de dólares importados, decreció 46% con respecto al año 2018. Artículos y escolares y de oficinas, que importó 17 millones de dólares. Publicaciones periódicas, importó 2 millones de dólares, aumentó 46% con respecto al valor registrado en el año 2018. Y por último, formas comerciales y valores, que importó un total de 700 mil dólares, disminuyendo 46% con respecto al año anterior. En el año 2019 se importó un total de 295,8 millones de dólares, y los principales orígenes de estas importaciones fueron China, Estados Unidos, México, Perú y España. Tenemos que aclarar que en el agregado de todos estos sectores, las importaciones disminuyeron 10,2% con respecto al año 2018.
Haciendo referencia al otro sector de la industria gráfica que manejamos en Andigraph, esto es los proveedores de la comunicación gráfica. Queremos mostrarle cómo se comportaron los principales tres sectores que nosotros tenemos segmentados desde Andigraph. El primero de ellos es materias primas, tuvo unos niveles de exportación de 82,8 millones de dólares FOB para el año 2019, aumentando 8% con respecto al valor registrado en el 2018. Insumos, se exportó 80 millones de dólares, casi 81, decreciendo 8,2% con respecto al año anterior. Y maquinaria, que es aquel sector que menos exportamos acá, la comunicación gráfica, tuvo unas exportaciones de 3 millones de dólares, decreció 10,9% con respecto al año anterior. En el general, en el agregado de este segmento de proveedores de la comunicación gráfica, en el año 2019 exportamos 166,9 millones, reduciendo así las exportaciones 0,9% con respecto a las registradas en el año 2018. Los principales destinos de exportación de los proveedores de la comunicación gráfica los podemos ver acá. En el sector de materias primas, el principal destino donde se exportaron las materias primas fue Ecuador, con un 43,1% del total de exportaciones. Le sigue Perú con un 21,9%. En el sector de proveedores de insumos, el principal socio comercial fue Ecuador, con un 22,5% de las exportaciones de este sector de insumos. Le sigue Perú con un 18%. Y para maquinaria, el principal socio, como ya lo hemos visto, es Ecuador, con un 18,6% de total de las exportaciones de maquinaria. Le sigue Estados Unidos con un 15,2%. En esta diapositiva queremos analizar un poco desde la otra perspectiva la importación por parte de los proveedores de la comunicación gráfica. Como resultado, en los principales sectores se obtuvo que para el 2019 Insumos tuvo unas importaciones de 312 millones de dólares, disminuyó 3,5% con respecto al valor alcanzado en el año 2018. En el sector de materias primas se importó un total de 210 millones de dólares FOB. Esto es una disminución de 15,2% con respecto a los valores obtenidos en el año 2018. Y en el último sector, el de maquinaria, se aumentó un 14,6% las importaciones con un valor de 53,7 millones de dólares FOB para el año 2019. En el agregado, en el general, se importó un total de 577,2 millones de dólares FOB. Esto es una disminución de menos 6,8% con respecto al valor registrado en el año 2018. Los principales orígenes de importación de los segmentos de los proveedores de la comunicación gráfica: materias primas, tuvo como principal origen Finlandia, con un 14,1% del total de las importaciones realizadas de este segmento, seguido por Brasil con un 12,9%. Para el sector de proveedores de insumos, el principal socio comercial de donde se realizaron las importaciones fue Estados Unidos, con un 22% del total de las importaciones realizadas para este sector. Le sigue China con un 21,5%. Y para el sector de maquinaria, los principales proveedores de maquinaria en el año 2019, el principal origen fue Estados Unidos con un 22,6% del total, seguido por China con un 19,5%. Con lo anterior, damos por finalizada la explicación de los principales aspectos económicos y comerciales de la industria gráfica y de la economía colombiana en general. No sin antes recordarles todos los productos que manejamos desde la Dirección de Investigaciones Económicas. Los tienen en la presentación, el boletín económico, que es el que le estamos presentando. Les tenemos informes a la medida, perfiles sectoriales, los informes de supersociedades, que son los rankings de las empresas que más ingresos y utilidades tienen en el sector de la comunicación gráfica. Recuerden revisar el informe de sostenibilidad, el informe de salarios que publicamos en el mes de diciembre. Licigraph lo estamos actualizando todos los lunes a las 5 de la tarde. Ya se encuentran actualizadas las licitaciones en la página de Andigraph. Les recomendamos mucho que revisen lo más pronto posible, porque son licitaciones cuya fecha de vencimiento sucede en los siguientes días. Entonces les recomendamos revisar esa información. También les vamos a publicar en los próximos días el informe de importación de maquinaria del año 2019
Y no olviden de visitar nuestro tablero de control gerencial, donde mensualmente pueden revisar todas estas cifras que tenemos acá de una forma dinámica y visualización mucho más destacada de lo que antes tenían en la página web. Gracias a todos los que participaron en la capacitación y recuerde consultar la programación completa de Conferencias Andigraph para que su empresa y equipo de trabajo aprovechen al máximo estos 2 días de feria. Hasta pronto.